Buenos días, que el Señor les bendiga, mis amados. Bueno, el día de hoy lo que vamos a estar hablando es acerca de la madurez. Vamos a ver un poco acerca de acercarnos a la madurez, a madurar para que podamos llegar a ser en Cristo unas personas maduras. Y para esto primero quiero empezar a hablar de lo que pasó al inicio, de la creación al inicio, cuando el Señor hizo los cielos, la tierra, cuando hizo todo lo que había en ella. El Señor lo hizo a través de su palabra. Y quiero que vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de esto en Génesis. Así que le invito a que abra su Biblia y vamos a ver en Génesis capítulo 1, le voy a estar diciendo los versículos para que vayamos leyéndolos, así que no cierre el capítulo porque vamos a leerlos ahorita de corrido, en Génesis capítulo 1. Entonces, Génesis capítulo 1, vamos a comenzar leyendo el versículo 14 y 15, que dice de la siguiente manera: Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Entonces, al inicio del texto dice, dijo Dios. Repita conmigo, dijo Dios. Dijo Dios. ¿Qué significa eso? De que esto lo hizo a través de la palabra. Dice que haya lumbreras en la expansión de los cielos. Esto lo hizo a través de la palabra. Repita, a través de la palabra. Ok, ahora vamos a ver el mismo capítulo 1, pero vamos a leer el versículo 20. Le digo, no cierre porque vamos a leer varios textos ahorita en Génesis. Capítulo 1, versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces aquí dice produzcan las aguas seres vivientes, dice aguas que vuelen, aves que vuelen sobre la tierra. Pero si nosotros vemos el inicio del texto, repite lo mismo. ¿Qué es lo que repite? Y dijo Dios. Entonces, aquí habla de que hizo aves, de que habla acerca de los animales que estaba creando, y esto también lo hizo a través de su palabra. Seguimos en Génesis capítulo 1, pero ahora vamos a leer versículo 25, que todavía habla de los animales. Dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dice de que hizo los animales según su género y que vio que era bueno. Luego vamos a ver versículo 11. Génesis 1:11 que dice, después dijo Dios, vuelve a decir, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se repite? Y dijo Dios. O sea, todas las cosas de la creación, Él las hizo a través de su palabra. Sin embargo, cuando Él hizo al hombre, no dijo y se hizo. No, vamos a ver bien esto. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjense qué interesante, no dice, y dijo Dios que se forme el hombre, no, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, dos cosas muy interesantes. Primero que nada, no lo hizo a través de la palabra. Y segundo, de que dice para que señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que también habla de cómo fue que formó al hombre. Porque ya escuchamos que dijo que lo iba a formar, pero vamos a ver cómo lo formó. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué fue lo que sopló Dios? Aliento de vida. Repita después de mí, aliento de vida. Entonces, Él lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y ahí fue donde Él ya fue hombre viviente, ya tenía vida, pero por el aliento de vida del Señor. O sea, no fue por la palabra, no es que Él dijo y se formó, no. Él sopló aliento de vida en el hombre para que entonces fuera un ser viviente.
Entonces, mis amados, toda la creación fue por la palabra, pero el hombre fue por el aliento de vida del Señor. Fue por el polvo de la tierra y le dio su aliento de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la intención de Dios es que el hombre fuera superior, o por así decir, que señoreara sobre todo lo que él ya había creado. Él había hecho la creación, pero al hombre lo hizo diferente con la intención de que fuera superior a toda esa creación, para que pudiera señorear, para que pudiera gobernar en ese ambiente. Entonces, le puso su propio aliento, aliento de su boca. Por eso es que en el hombre hay espíritu, y a través del espíritu es que Dios hace que el hombre entienda. O sea, el hombre tiene comunión con Dios a través del espíritu. Porque claro, el hombre es carne, tiene alma, pero su comunión con Dios es por el espíritu, que eso es lo que somos, el aliento de vida que Dios puso en nosotros. Entonces, el deseo que Dios tenía para el hombre era que gobernara y que señoreara sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que a veces los seres humanos terminan, por así decir, idolatrando a todas las cosas que Dios creó para que nosotros señoreáramos sobre ellas. El hombre termina, por así decir, idolatrando eso en vez de adorar al Creador. Termina adorando a la creación, y esto puede pasar en muchos casos. Nosotros sabemos de que el ser humano por instinto siempre busca algo que adorar. El ser humano por instinto siempre está buscando algo, un objeto de su adoración. Y a veces inconscientemente podemos tomar otras cosas de la creación como adoración. Inclusive hasta el mismo hombre, hay hombres que adoran a otros hombres, que todos son hombres, pero terminan inclusive adorando hasta otros hombres o hasta cosas de la creación en vez de al Creador. Entonces, el hombre tiene esa tendencia de a veces exaltar a la creación por encima del Creador. Pero la idea de Dios es que el hombre gobernara sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros adoramos más otras cosas que no son lo que deberíamos estar adorando, que es adorar al Padre, no estamos siguiendo el diseño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la creación nos controla y nos domina y nos gobierna. Entonces, el hombre deja de ser Señor sobre la tierra, como es el propósito o el diseño de Dios. Mire lo que dice Eclesiastés. Vamos a leer en la Escritura, Eclesiastés capítulo 7. Vamos a estar leyendo el versículo 29. Eclesiastés 7:29 dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y entre esas está la idolatría. Entonces, si Dios hizo al hombre perfecto porque le dio aliento de su boca, de sí mismo, ellos buscaron otras perversiones. ¿Qué significa esto? De que ellos buscaron otras cosas, como por ejemplo eso que le estaba diciendo de que adoraban a las cosas antes que a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Esto ocurre cuando el hombre no tiene la percepción de Dios acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Miren, nosotros vemos de que en tiempos de Moisés Dios dice: hoy pongo delante de ti vida o muerte, escoge pues la vida. Y vemos a lo largo de la Escritura de que el Señor siempre está dando a escoger entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Está dando a escoger entre lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, Dios le dijo al primer hombre de que no comiera del árbol de la vida, de que no comiera de ese árbol. Es el único que le dijo: no puedes comer de este, ahí puedes comer de todos. Dios le dijo qué era lo bueno y qué no era lo bueno. ¿Y qué es lo que pasó? De que después, de que la serpiente le habla a la mujer, ella termina viendo ese árbol como algo bueno. Ahí es donde entra el problema, porque cuando nosotros empezamos a ver las cosas que tal vez para Dios, las cosas de Dios que tal vez no son buenas, nosotros las comenzamos a ver como buenas. Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, esto pasó porque la mujer, al escuchar las palabras de la serpiente, entonces ya empezó a dudar y empezó a ver el árbol como algo más apetecible, vio el fruto como algo apetecible. Y aquí es donde el humano empieza a dirigirse por sus propios sentidos. Entonces ya no se dirige por lo que Dios le dice, por el Espíritu, por lo que es correcto para Dios, sino que empiezan a dirigirse por su propio criterio, por lo que ellos ven bonito, por lo que ellos creen que es bueno. Y ahí es donde hay un problema. Entonces,
es en ese momento donde uno empieza a tomar decisiones o a ver las cosas buenas o malas dependiendo de lo que uno siente. Entonces, tenemos que aprender a discernir acerca de lo que es bueno y lo que no es bueno. Estamos hablando de las cosas que son buenas para Dios, estamos hablando desde la perspectiva de Dios, de qué es lo que es bueno y lo que no es bueno, porque muchas veces nosotros por no tener una comunión con Dios comenzamos a hacer las cosas por nuestros sentidos, por lo que pensamos, lo que creemos, lo que vemos y no lo que realmente es correcto. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de este discernimiento, que yo creo que es algo muy importante. Yo espero que aquí todos hayamos ya nacido de nuevo, que nosotros ya hayamos, pues sí, nacido de nuevo, ya el Espíritu Santo nos haya transformado. Es importante eso, pero para poder llegar hacia la madurez es necesario tener este discernimiento de saber qué es lo bueno y lo que no es bueno. Pero hay algo que quiero decirle, y es que a nosotros se nos puede decir, una persona puede venir a mostrarnos el camino, puede venir a decirnos, mira, según las Escrituras esto es bueno y esto no es bueno. Pero al final cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, que significa de que cada uno de nosotros va a tomar su propia decisión. Nos pueden decir esto es bueno y que no es bueno, pero si nosotros no tenemos la madurez, el discernimiento para poder saber qué es lo bueno y lo que no es bueno, entonces ahí es donde vamos a tener un problema. Entonces, vamos a estar hablando un poco acerca de estas cosas, de aprender a discernir lo malo y lo bueno para poder llegar a la madurez. Pero para poder llegar a discernir lo bueno y lo malo es necesario una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, el objetivo de Dios es que nosotros maduremos, es que nosotros no nos quedemos como niños que tenemos que esperar a que alguien más nos guíe, sino que podamos llegar a tener una comunión con Él y de ahí nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 14 al 16. Isaías 7, 14 al 16 dice de la siguiente manera: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces yo quiero que medite un poco en esto. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, Emmanuel con nosotros. Dice que iba a tener una dieta especial donde solamente iba a comer mantequilla y miel para que pudiera discernir entre lo bueno y lo malo. Mire, cuando un niño es pequeño, todavía apenas está chiquito, está creciendo, generalmente el niño tiene que tener contacto con las cosas, no es que uno lo va a aislar. El niño tiene que tener contacto para poder empezar a sentir, a ver las texturas, a todas esas cosas para que se vayan desarrollando sus sentidos. Algo que me llama la atención de la escritura que acabamos de leer es que Jesús tuvo que aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces con esto lo que quiero hacerles entender o explicarles es que el niño enseñado por sus padres tiene que ser enseñado para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso, inclusive hablando en lo natural, es así. El padre tiene que enseñarle a su hijo a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso tiene que ver con todo: alimentación, dieta, ropa, absolutamente todas las áreas de la vida. Ahora, usted no puede forzar al niño a que tenga tal vez la doctrina, por así decir, de la palabra de Dios, pero uno se lo enseña. Eso es algo que se induce, uno le enseña para que entonces pueda crecer en ese camino. Ahora, si un padre no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entonces ¿cómo va a enseñarle a un hijo a distinguir entre lo bueno y lo malo? Es importante de que la persona pueda discernir entre lo bueno y lo malo para poder criar a su hijo, porque no le puede enseñar algo que usted no vive y no conoce. Y espiritualmente es lo mismo. Un ministro no puede impartir, un ministro no puede enseñar si no tiene el discernimiento para poder enseñar eso, si no tiene esa comunión con Dios para poder discernir entre lo que es correcto y lo que no. Mire, vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, que dice de la siguiente manera: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar,
sino sed niños en la malicia, pero maduros en modo de pensar. ¿Qué quiere decir? Que la madurez tiene que ver con la forma de pensar. Hay muchas veces que nosotros recordamos de que decimos de que tenemos que ser como niños. Pero cuando dice que tenemos que ser como niños, no se refiere que pensemos como un niño, se refiere que tengamos la inocencia de un niño, pero que seamos maduros en la forma de pensar. Eso es importante, saber discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, mis amados, la forma de pensar, el proceso de pensamiento está directamente relacionado con la madurez. Eso tiene que ver. Por eso, como tiene que ver con la forma de pensar, esto no es cuestión de edad, porque puede haber un niño que sea bastante maduro para su edad y un adulto que tal vez para su edad, digamos que no ha madurado muy bien y todavía tiene conductas infantiles, porque esto no tiene que ver con tal vez la edad, sino que tiene que ver con la forma de pensar, con que pueda discernir lo que es bueno y malo. Entonces, mire, todos los días de nuestra vida nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Desde que usted se levanta, usted ya empieza a tomar decisiones. Que si va a ir a comer su desayuno, usted decide qué voy a comer. Voy a comer sano, voy a comer esto, voy a comer lo otro. Usted tiene que decidir qué va a comer. Si usted va a salir a algún lado, yo decido qué me voy a poner. Me voy a poner esto, me voy a poner lo otro. Toda la vida está llena de decisiones. Toda la vida usted va a tener que tomar decisiones. Y por eso es importante de que usted aprenda a tomar buenas decisiones. Es algo importante entender de que no podemos esperar a que alguien más decida todo por nosotros. Porque hay personas que no les gusta decidir. Hay personas que para cada cosa no pueden decidir hasta lo más mínimo. Que si usted va con una persona a comer a algún lado, la persona se pone a ver la carta y ¿qué es lo que quiere comer? Deme 5 minutos, el mesero se va, da una vuelta, regresan y como no sabe qué decir, pues le dice al acompañante, decide por mí, yo como lo que tú comas. Y no pueden decidir porque la presión de decidir no les gusta. No pueden decidir de cualquier cosa que quieran hacer. Y eso es un problema. No podemos estar esperando que alguien decida por nosotros todo el tiempo. Tenemos que aprender a tomar decisiones y aprender de que cada una de esas cosas tiene también una consecuencia. Pero mire, esto tiene que ver también con madurez y tiene también que ver con aprender a entender el valor de las cosas. Porque mire, un niño pequeño, si usted le pone, por así decir, un anillo o una joyería que es cara, es de buena calidad realmente, y al otro lado le pone tal vez una joyería de fantasía, pero que se ve más brillosa o tiene más colores, el niño realmente no sabe distinguir el valor, simplemente va a agarrar lo que se le hace más bonito, porque eso lo está haciendo por lo que siente, pero no tiene todavía el entendimiento o no sabe distinguir realmente lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Si usted le pone un reloj carísimo de esos que cuestan un montón, el niño no sabe el valor de eso, se va a poner a jugar con el reloj y hasta lo puede desarmar porque le interesa más las piezas de dentro que verlo todo formado. ¿Por qué? Porque no sabe el valor de las cosas. El niño no sabe todavía lo que tiene el valor. Y esto es así con todo, con los alimentos, con todas las cosas. Si usted a un niño le pone de un lado comida rápida, pizza, pastel y un montón de dulces, y al otro lado le pone cosas más sanas, pollo a la plancha, vegetales, si el niño no ha sido educado bien para saber qué es comer sano, qué es lo que le hace bien a su cuerpo, el niño todos los días comería comida chatarra si pudiera, porque el niño no sabe discernir todavía qué es bueno para su cuerpo y qué no es bueno para su cuerpo. No sabe discernir todavía, y no sé qué comer de vez en cuando esté mal, pero el niño no sabe realmente lo que es correcto y no tendría una alimentación sana. Por eso no le pueden dejar rienda suelta que el niño coma lo que quiere todos los días, porque comería meneíto, gaseosa todos los días y no se nutriría y no crecería. Entonces no saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, no saben el valor de las cosas. Y la responsabilidad del padre es enseñarle a su hijo qué son las cosas buenas y qué cosas no. Y espiritualmente es igual. Hay hermanos en la congregación que a veces son niños, en las congregaciones que van a la iglesia para cumplir con el Señor, pero van, se divierten en la alabanza, disfrutan, pero no saben el valor también del alimento espiritual.
Muchas de las iglesias que son, por así decir, que mucha gente ama, son esas iglesias donde hay un montón de eventos, donde siempre hay algo, un evento para esto, evento para lo otro, pero realmente no hay nada que busque un cambio en la gente, no hay mensajes, los mensajes no confrontan, los mensajes son lo más bonito, vienen a decirte cosas lindas, porque eso es lo que les gusta. Entonces esa gente que simplemente quiere los eventos, la diversión y eso, y no sabe realmente discernir el valor del mensaje, son prácticamente niños espirituales. Mire, puede venir una persona a pedir un consejo al pastor y que el pastor viene y le dice, mira, yo voy a orar para que tú puedas escuchar la voz de Dios, pero tú tienes que tener una relación con Dios y que Él te revele qué es lo que tienes que hacer en tu circunstancia. Si es un niño espiritual, él entonces simplemente va a ir un poco frustrado y va a buscar a alguien más que le dé un consejo. Porque lo que quiere no es de que le enseñen a madurar, a discernir, a tener una relación con Dios. Lo que quiere simplemente es que le resuelvan el problema. Y ellos entonces nunca van a poder crecer, porque todo el tiempo van a estar esperando a que les den una palabra de qué es lo que tienen que hacer, en vez de buscar al Señor para que Él les ayude a discernir qué es lo que tienen que hacer en esa circunstancia. Entonces, ese cristiano se va a quedar como niño siempre porque está evitando el aprender y está evitando el tomar decisiones. Entonces, así es en la iglesia, así son los niños espirituales, de que solamente quieren comer lo que les gusta, lo que se siente bonito, y no van a comer cualquier cosa. Ellos solamente comen lo que quieren, no lo que les va a ayudar a crecer ni lo que es bueno para ellos. Ellos cuando escuchan un mensaje reciben lo bonito, que Dios tiene promesas para tu vida, de que esto y lo otro. Pero cuando te hablan de responsabilidades o te dicen cosas que te confrontan, pues el niño no lo come porque no quiere, no acepta, y entonces no va a poder crecer, no va a poder madurar. Entonces, los niños, ellos no asumen responsabilidades por sí mismos. Ellos esperan a que alguien más tome las decisiones. Y así pasa también en la congregación. Por eso los padres naturales y espirituales tienen que delegarles responsabilidades. Y esto poniendo el ejemplo en lo natural. Cuando usted tiene un niño, si usted a su hijo, cuando termina de jugar con sus juguetes, el niño se va, usted no le dice nada, usted, se le olvidó recoger los juguetes, los recojo yo. Pasa un día, pasan 2 días, pero cuando lo empieza a hacer constantemente de que le recoge todo al niño, luego el niño aprendió de que puede dejar los juguetes ahí porque usted se los va a recoger. No tiene responsabilidades. Pero en cambio, si el padre, desde que es pequeño, empieza a decirle, sí, puede jugar, pero cuando termina lo recoge, y se vuelve una responsabilidad del niño. Y el padre no los recoge por el hijo, es el hijo el que los tiene que recoger. Al inicio el padre puede venir con el niño y le dice, a ver, hagámoslo juntos, y lo recogen juntos. Pero poco a poco el niño tiene que volverle un hábito y hacerlo él mismo. Y tiene que delegarle responsabilidades. Los niños nunca van a madurar si el padre no le delega responsabilidades. Es importante de que empiecen a tener responsabilidades para que entonces puedan madurar. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2. Gálatas 4, versículo 1 al 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, dice que aunque tenga todo, si es un niño no va a saber qué hacer con eso y no difiere nada del esclavo porque igual no puede hacer nada con todo lo que tiene. O sea, mis amados, todos los niños en su etapa, en su estado de niños, necesitan tutores, necesitan a gente que vea por ellos porque solos no van a poder. Pero lo que dice aquí el apóstol Pablo es que el Padre es el que señala el tiempo de cuando el niño alcanza la madurez. El niño no puede decir, yo ya soy maduro, voy a ir a hacer mi vida, hago lo que quiero. No funciona así. Es el padre el que ya sabe, el que ya puede determinar cuándo darle ciertas responsabilidades al niño, porque sabe que ya está maduro. De igual forma es en la iglesia, es en el ministerio. No es de que el ministro ya decide, ok, yo ya soy maduro, ya me voy a ir a hacer. No. Tiene que ser enviado y tiene que ya haber sido formado. Eso es también así en el ministerio. Tiene que ya haber pasado por ese proceso y poder
saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y mientras eso no llega en este proceso, siempre es necesario de que tenga a su tutor, a su maestro, que le vaya enseñando. Y es importante que este proceso de enseñanza empiece desde que son pequeños, porque cuando alguien ya ha pasado por mucho, ya cuesta un poco más enderezarlo. Por eso es necesario que nosotros tengamos mucha atención tanto a los niños como también a los nuevos. Es importante poder empezar a enseñarles para que entonces puedan crecer por un buen camino, porque si empieza a crecer torcido, luego cuesta mucho más enderezarlo. Que el Señor puede hacerlo, pero es mucho más difícil. Ahora mire, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15, que dice de la siguiente manera: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, ahora nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de mostrarle a los discípulos entonces el camino para que puedan madurar. Entonces podemos mostrarle el camino, y quiero hablarle de ciertas cosas que es necesaria que se le deben enseñar a los niños espirituales. También en lo natural, siempre usamos ejemplos naturales para eso. Primero, tiene que aprender de que todas las decisiones que ellos tomen van a tener que afrontarlas. Si toma una decisión, va a tener que saber cuáles son las consecuencias y va a tener que poder afrontarlo. Y esto también con los hijos biológicos. Cuando toma una decisión que está conforme a lo que Dios quiere, conforme a la voluntad de Dios, con discernimiento, entonces los resultados van a ser positivos. Pero si usted lo hace tal vez por lo que uno quiere, alejado realmente de la verdad de Dios y de lo que dice su palabra, puede que usted tenga que atener las consecuencias. ¿Y saben qué es lo que pasa? De que uno de que los padres o los ministros, cuando están formando a otros, es importante que en estas situaciones ya sean maduros, de que no van a venir a decirle, ves que yo te dije que tenías que hacer esto y esto. No, porque realmente todos tienen que pasar por un proceso de equivocarse, es algo normal y todos lo pasamos. Y hay personas que necesitarán pasar por ese proceso para poder llegar a la madurez. Es importante de que el padre sepa de que a veces tiene que dejar que el hijo tome sus decisiones. El padre no puede tomar todas las decisiones por él. El hijo tendrá que tomar las decisiones y luego después, cuando mire las consecuencias, va tal vez entonces a hacer un poco más caso a lo que diga el padre. Entonces es importante. Cuando usted tiene ya cierto nivel de madurez, entonces pues ya no le va a demandar al niño diciéndole, es que yo te dije que tenías que hacer esto, esto y lo otro, sino que le va a enseñar a afrontar las consecuencias para que entonces pueda madurar y poder tomar mejores decisiones después. Una cosa que tenemos que hacer con los niños biológicos, pero también con los espirituales, es hablarle realmente como otro adulto, como otra persona, porque muchas veces hay personas de que los niños siempre les hablan con vocecita diferente, y no pronuncian bien las palabras. Cuando miran a un bebé le hablan, ay, que mi niño, que no sé qué, y todo lo hablan en diminutivos, no pronuncian bien las palabras. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted habla normal, el niño sí le entiende. O sea, el niño entiende lo que usted está hablando y el niño va a hablar como le hable a usted. Entonces, si usted le habla así al niño, el niño nunca va a dejar de pronunciar así las palabras porque así aprende a hablar. Es necesario que uno le hable a los niños como también como otro adulto. Y es igual también en lo espiritual. Es necesario de que se hable con claridad, que se hable directo, no que se escondan las cosas, no encubrir las cosas, sino ser transparentes y tratando de que ellos realmente puedan comprender para que entonces puedan avanzar a la madurez. Ahora, si lo que el niño necesita es aprender a comer, usted le va a enseñar a comer, pero luego usted le da la comida. ¿Qué pasa? Cuando está en la congregación y el pastor viene a dar una palabra, y tal vez el que está recibiendo la palabra no quiere comer de la palabra, pues la obligación del pastor es traer el alimento, pero no es que le va a venir y le va a obligar a que lo coma. Si no lo quiere comer, pues no lo va a comer, pero su responsabilidad es que ahí haya. Es asegurarse de que siempre tenga.
Y llegará el momento donde si quiere comer verdaderamente, va a tener que comer de lo que el pastor trae. Entonces, la labor es eso, de traerle el alimento. Entonces, yo espero de que si alguno una vez trae una palabra, no se sientan ofendidos si en el momento tal vez no todos quieren recibir esa palabra, porque realmente la única forma que ellos vayan a madurar es comiendo la palabra, pero no es responsabilidad suya si la comen o no la comen, la responsabilidad es dar la palabra. Eso es importante. Ahora, si un niño tiene que aprender a caminar, cuando un niño tiene que aprender a caminar, siempre lo que le dicen a una mamá cuando quiere que su hijo ya empiece a caminar, le dicen, déjelo en el piso para que empiece a gatear y luego poco a poco el niño va a ir aprendiendo a caminar. ¿Qué pasa? Que si usted todo el tiempo está cargando al niño, pues el niño no mira necesidad de aprender a caminar porque todo el tiempo lo están cargando. Es necesario de que lo dejen, de que el niño pueda empezar a hacer para que entonces pueda llegar a caminar. Y muchas veces pasa de que los niños, cuando los dejan, ay no, es que se puso a llorar y les duele el corazón y entonces lo vuelven a cargar. Y el niño nunca aprende a caminar. Lo mismo pasa a veces en la iglesia, de que el pastor o que los ministros tal vez a veces se dejan manipular por los de la iglesia. Y luego vienen los miembros y le dicen, hagamos este evento, hagamos lo otro, hagamos esto y esto. Y entonces el pastor se deja manipular por lo que le dicen. Y entonces empieza a hacer todo lo que quiere el pueblo. No puede tener un discernimiento de lo que, el camino que tiene que llevar, de lo que quiere hacer, porque todo el tiempo está tratando de complacer a la gente de su congregación y empieza a hacer campaña, empiezan a hacer lo otro, pero porque se deja manipular y tal vez no porque es el diseño divino. Entonces el pastor tiene que tener la madurez y la certeza para saber el ritmo de a dónde tiene que ir, de no andar chinchineando todo el tiempo a los niños, va a poder tomar la decisión de dónde tiene que ir con revelación divina. Ahora, cuando alguien tiene que aprender a escribir es lo mismo, tiene que dejar que por su propia cuenta el niño empiece a hacer los trazos, no le puede todo el tiempo estar agarrando la mano para que haga bien el trazo, va a tener que dejarlo para que él poco a poco empiece a hacerlo. Entonces, si usted quiere que un niño aprenda, es necesario que lo deje hacer, no puede hacerlo todo por él. Es lo mismo en Cristo, no podemos estar todo el tiempo esperando que alguien haga las cosas por nosotros o diciéndonos las cosas que tenemos que hacer. Mira lo que dice en Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús le está diciendo, ustedes tienen alternadas las prioridades, las tienen transgiversadas las prioridades, ustedes dejan de hacer ciertas cosas para hacer las otras. Dice, ustedes se apegan a la ley, o sea, no hacen lo del espíritu de la ley, sino que hacen simplemente legalistas. Y muchas veces nosotros queremos ser así, queremos ser pegados de decir, esto dice que es así y todo recto. Pero realmente nos estamos apegando a la ley, pero no al Espíritu Santo, a discernir entre las cosas que tendríamos que hacer. Es decir, que toda la ley fue hecha y fue escrita para que nosotros desarrolláramos una naturaleza de amor, de rectitud, de justicia, de todo lo de Dios. Y la letra no funciona si no se nos es revelado con el Espíritu Santo y no tenemos discernimiento. Entonces, el Espíritu Santo es lo que nosotros nos va a hacer poder tomar buenas decisiones. Vamos a poder ser conscientes, vamos a poder negarnos aquellas cosas que no son correctas. Entonces, si hoy en día nosotros queremos cumplir la ley, pero nosotros no estamos, por así decir, estamos en comunión con el Espíritu Santo y no se nos ha revelado el discernimiento, todo el tiempo vamos a estar siguiendo texto, pero realmente vamos a estar siguiendo el corazón de Dios y no vamos a tener revelación. Eso es importante. Mire, si usted no le enseña a sus hijos espirituales o a los niños cómo tomar decisiones, ellos jamás van a poder crecer. Si la gente de la iglesia no tiene una comunión con el Espíritu Santo, si no se les enseña a tener comunión con el Espíritu Santo para poder discernir lo que es bueno y lo malo, nunca van a poder madurar. Entonces, hay dos formas en las que se le puede enseñar a un niño a tomar decisiones.
Una, que es la que yo le estaba diciendo, de que aprenda a elegir. Usted le enseña que tenga una buena comunión con el Espíritu Santo para que entonces tenga el discernimiento de elegir. Pero la otra manera, que es la más fácil y lamentablemente la más común, es que los padres empiezan y le dicen: no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. No quiero que te juntes con esta gente, no quiero que vistas así, no quiero que hagas nada de eso. Y le prohíben un montón de cosas y el niño entiende sistemáticamente: ok, no hago esto, no hago esto, no hago esto y estoy bien. ¿Qué pasa? Que cuando aparece otra cosa, entonces tiene que venir a decirle: papá, ¿puedo o no puedo? Entonces el papá le dice: esto sí puedes, esto no puedes. Y sí siguen toda su vida. ¿Qué pasa? Que cuando el niño ya no está en casa, entonces luego se encuentra con una situación y no sabe qué hacer, porque dice: es bueno, puedo, no puedo, debo hacerlo, no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque el padre nunca le enseñó realmente a tomar decisiones, no le enseña que pueda discernir de qué son las cosas buenas y las malas, sino que simplemente le prohíbe cosas. Y entonces el niño está pensando que si tiene que hacer o no tiene que hacer, y realmente no sabe tomar una decisión. Y ese sistema requiere que siempre esté la persona ahí, para que cuando ocurra una situación le puedo preguntar: ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y entonces no sabe tomar decisiones, siempre es que le digan realmente qué es lo que tiene que hacer. Y eso mismo también pasa en la iglesia muchas veces, de que la gente de la iglesia se acostumbra tanto a ir a preguntarle al pastor o al ministro, a decirle: ¿puedo hacer esto o puedo no hacer esto? ¿Esto está bien? ¿Esto no está bien? Y realmente tiene que ver, muchas cosas tienen que ver con que el Señor nos revele. Hay cosas que no podemos venir a imponer a la gente, a decirle: no puedes hacer esto y esto y esto. Hay cosas que la gente va a hacer por revelación y por querer agradar a Dios. Puede venir alguien a preguntar: esto es bueno, esto no es bueno, y no, es que son cosas de revelación. Es necesario que tenga una comunión y que el Espíritu Santo le diga si es correcto o no es correcto hacerlo. Entonces, vamos a leer lo que dice Colosenses 2, 20 al 23, que dice de la siguiente manera: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen en el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que quiere decir? De que hay muchas cosas que dicen que son así, pero no tienen, por así decir, valor alguno con el deseo de la carne. Sabiendo escoger, sabiendo apartarnos, teniendo al Espíritu Santo y teniendo esa comunión con Él, es que vamos a poder seguir. Nosotros vamos a ver que algo tal vez, por así decir, por texto, que es bueno o no es bueno, pero si no tenemos la comunión con el Espíritu Santo, la carne es débil y podemos caer. Es necesario que tengamos al Espíritu Santo y tengamos ese discernimiento para poder sobrepasar las tentaciones. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, que dice de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mire lo que dice 1 Corintios, seguimos leyendo el 2, pero ahora el 9, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que la sabiduría de Dios tiene que ver con un ministerio que ha revelado el corazón de los hijos. Son cosas que tal vez no las hemos visto, no las hemos oído y han subido a nuestro corazón, pero Dios ya las tiene preparadas. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de que la sabiduría, habla de que sabiduría con los que han alcanzado madurez. O sea, se puede hablar de sabiduría solamente con los que han alcanzado esa madurez. En otras palabras, con los inmaduros y con los niños, que van a ser siempre niños, no se puede compartir la sabiduría de Dios porque no han alcanzado la madurez y no van a poder entender el valor de esas cosas, como lo que estábamos hablando antes. Entonces, la sabiduría de Dios se puede compartir con los que han alcanzado madurez, con los que ya saben decidir, con los que saben el valor de las cosas. Vamos a seguir viendo 1 Corintios
capítulo 6, versículo 2. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, mire después 1 Corintios 10, 23, que dice algo muy similar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces el hijo maduro sabe lo que edifica. Sabe de que las cosas, sabe qué cosas le edifican y qué cosas no. Sabe discernir entre qué cosas puede hacer, qué cosas debe hacer y qué cosas no. Porque recordemos que todo lo puedo, realmente dice, todo me es lícito. Puedo hacerlas, porque yo tengo libre albedrío y si yo quiero las puedo hacer. Pero no todo me conviene y no todo es conforme a la voluntad de Dios, no todo me va a ayudar a desarrollarme. Entonces, es importante que nosotros sepamos tomar decisiones conforme al corazón de Dios, con revelación del Espíritu Santo, y no conforme a lo que sentimos o a lo que vemos. Porque muchas veces la gente usa el decir de que hoy en día tenemos que dar rienda suelta a lo que sentimos, hacer lo que sentimos. Y uno no puede hacer absolutamente todo lo que usted siente. Es importante que aprendamos a controlar nuestras emociones, a entenderlas. Obviamente las emociones son humanas y uno puede sentir, pero no actuar en base a esas emociones, no dar rienda suelta a que si yo siento esto, pues voy a hacerlo. No, o sea, si una mujer se enamora de un hombre casado, obviamente no va a dar rienda suelta a eso que está sintiendo, porque no es correcto. Entonces es importante que nosotros sepamos discernir entre lo que podemos hacer y lo que no con nuestras emociones. Saber que no todo lo que sentimos significa que tenemos que actuar en base a eso. Mire, vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, que dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis con hombres. O sea que un niño espiritual es lo mismo que un hombre creyente carnal. El apóstol Pablo está hablando nada menos que a los corintios, los que fluían en todos los dones del Espíritu. O sea que madurez no tiene que ver con dones espirituales. O sea, alguien puede tener muchos dones, pero eso no tiene nada que ver con la madurez. Inclusive si no tiene la madurez, no va a poder usar como debería aquellos dones, no va a tener la madurez para usarlos. Entonces, cuando los niños son pequeños, los niños son biológicos, y no han alcanzado esa madurez, puede pasar de que, por ejemplo, de que si dos quieren el mismo juguete, aunque usted le dé otro más bonito, no lo quiere, porque quiere lo que él quiere, y eso es lo que va a hacer, y va a pelear por ese juguete, y es lo mismo espiritualmente. También eso puede pasar en la iglesia, de que tal vez le dicen, hermano, usted le toca hacer esto. No, pero es que yo quería hacer lo otro, ¿por qué no me deja hacer lo otro? Y se frustran porque no pueden hacer lo que quieren. Y eso tiene que ver con madurez. Se les tiene que enseñar que no todo el tiempo son las cosas, no van a poder lograr todo el tiempo las cosas que quieren. Eso es así con los niños. Y en la iglesia es necesario que tengamos la madurez de entender que las cosas son en el tiempo de Dios y como Dios las quiere. Las cosas son conforme a la voluntad de Dios porque Él sabe cómo hacer las cosas, Él sabe lo mejor y lo perfecto para nosotros. Y para que podamos alcanzar madurez necesitamos eso, necesitamos poder entender los tiempos de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, mis amados, de que el uso del alimento sólido, de la palabra, que nos hace que nos ejerciten los sentidos espirituales, es para discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros volvemos a donde empezamos.
Es necesario para llegar a la madurez poder discernir entre lo bueno y lo malo. Eso tiene que ver con sabiduría y con forma de pensar. Entonces, la única forma de crecer es que nosotros lleguemos a esta madurez, es que nosotros sometamos todas esas áreas, y que nos sometamos y que tengamos el discernimiento del Espíritu Santo. Mira lo que dice Corintios, 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, que dice de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, todos debemos entender que cuando somos nacidos de nuevo, o cuando el Señor nos hace de nuevo, nosotros somos niños todavía. Somos niños en ese momento, pero entramos en un proceso para poder llegar a la madurez, para llegar a ser adultos. Nadie tiene que avergonzarse de que haya pasado una etapa de niño, de recién nacido. Cuando nosotros empezamos, todos tenemos eso, todos tenemos conductas infantiles, inmaduras al inicio, pero conforme a eso tenemos que pasar por esas etapas y llegar a la madurez. No se puede saltar etapas, no es que yo llego y ya de un solo ya puedo hacer de todo, no. Hay etapas que hay que pasar y es necesario que vayamos pasando por este proceso. Es necesario de que para poder tener una buena vida en Cristo, para poder llegar a ser maduros, pasemos por todo este proceso. Entonces, como le dije, no es de que nos podemos saltar de un solo, ni tampoco es quién pasa más rápido, quién pasa más lento. Es simplemente un proceso personal de cada uno. El punto es saber ir avanzando conforme cada uno a su paso. Poco a poco así va a ir madurando y va a poder llegar entonces ya va a poder fluir. Eso pasa también con los ministros. Hay muchos que cuando llegan al Señor y saben que tienen un ministerio y se empieza se le abre, entonces la persona empieza a querer hacer de todo. Y generalmente pasa mucho que cuando uno empieza en el ministerio, uno empieza queriendo hacer de todo y quiere ir allá, y a veces es como, tiene que tomarse un tiempo también para poder madurar, aprender, porque no puede darle rienda suelta a ir a hacer todo. Es necesario de que también pase ese tiempo para poder madurar. Entonces, es importante que nosotros tengamos este proceso y que nosotros creemos o formemos una relación y una comunión con el Espíritu Santo para entonces poder no ser como niños de que todo el tiempo nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer, sino poder tener una relación con el Espíritu Santo para que Él nos revele y entonces así nosotros tendremos discernimiento de lo que es correcto y lo que no. Que el Señor les bendiga, mis amados.